Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias. Es momento de entrevista. Ya recibo aquí en estudios a Mario Vergara, que es expresidente del Banco Central, precandidato actualmente por el Frente Amplio. Gracias por estos minutos. Es un gusto estar aquí con ustedes y con la teleaudiencia. Bueno, ayer por la tarde se reunió con el Movimiento de Participación Popular, cerrando este ciclo de reuniones que tenía el sector con los precandidatos. ¿Qué conclusiones saca de esta reunión? ¿Es viable su apoyo? ¿Con qué sensación se queda? Bueno, no hablamos explícitamente del tema de los apoyos, fue una reunión más bien para conversar aspectos de visión y de programa y también de la visión del proceso de renovación política del Frente Amplio. Un poco la excusa de la reunión estaba en base a un documento que ellos nos habían enviado y sobre el cual comentamos, pero también tuvieron la generosidad de permitirnos explayar en cuanto a cuál es nuestra visión del mundo, la necesidad de renovar la visión del mundo, tan marcado por los cambios en el terreno geopolítico, en lo global, en lo regional, en la dinámica tecnológica, la renovación de la agenda programática, ¿verdad? Un enfoque de agenda que nos obliga a revisar las políticas públicas a la luz de este nuevo mundo que estamos describiendo. Eso le iba a decir, porque una de las cosas que decía este documento del MPP, o que tal vez llamó más la atención entre todo lo que dice, es que justamente hay que revisar algunas políticas, por ejemplo en economía, porque hay cierto agotamiento, que hay que rever alguna cosa para adaptar a Uruguay. Usted tiene un planteamiento similar en algunos aspectos. No, son enfoques quizás, en principio, una cosa que a veces ha trascendido, que el documento decía que el modelo económico estaba agotado, no es lo que va por ahí, pero dice. Sí que hay que hacer algunas modificaciones hacia adelante. Pero no porque adelante. haya que hacer modificaciones por problemas de errores, sino porque hay un nuevo mundo con nuevos desafíos. Y usted, por ejemplo, si pudiéramos bajar a tierra... Bueno, voy a tratar. Sí. El caso de la dinámica tecnológica nos atraviesa todo. Nos va a ir condicionando cada vez más qué producir, cómo producir, qué empleos van a necesitarse y cuáles van a ir quedando obsoletos, qué capacidades tienen que tener los futuros trabajadores, trabajadoras en esa nueva economía, cómo se comercia, cómo se distribuye, cómo son las relaciones laborales, cómo son las relaciones sociales, las interpersonales. O sea, la dinámica tecnológica hoy atraviesa todos esos campos. Por lo tanto, las políticas públicas no se pueden seguir pensando con la cabeza de un mundo que ya está cambiando de manera tan drástica. Desde ese punto de vista es que nosotros planteamos que hay varias políticas públicas seguramente que haya que estar revisando con el lente, ¿verdad?, de este nuevo mundo, pero no sobre una base crítica de lo hecho, sino más bien sobre una base en que por lo menos yo reivindico lo hecho en el terreno de las políticas públicas en términos generales. Creo que el Frente Amplio ha hecho un conjunto muy importante de reformas estructurales en muchas áreas, que la política económica y social del gobierno, que las concibo intrínsecamente unidas, ha tenido buenos resultados en materia de bienestar, en materia de equidad. Esta visión de reivindicación de lo hecho no nos impide analizar cuestiones que hay que ver de manera crítica, pero, ¿verdad? Ejemplo, aspectos que no han logrado avanzar. Pero, por ejemplo, ¿usted plantearía en este escenario que usted plantea algunas modificaciones en la política laboral, por ejemplo, teniendo en cuenta los nuevos vínculos laborales que se vienen, teniendo en cuenta la tecnología, etcétera? Que la política de relaciones laborales fue muy exitosa, que implicó todo el cúmulo de reformas legales y del accionar en esa materia, permitió un reequilibrio, un rebalance de poder entre trabajadores y empleadores que se expresó en un resultado saludable, que es que los trabajadores también se apropiaron, en el buen sentido, de la cuota parte del crecimiento económico. En los 90 la economía crecía y el salario no. En los gobiernos frente amplistas la economía crece y el salario acompaña ese crecimiento. Ahora, en esta nueva constelación que cada vez va a ser más clara de que la tecnología está alterando las relaciones, cada vez hay menos colectivos, las unidades productivas cada vez van a estar más descentralizadas. Ahí
una política de relaciones laborales que, reitero, fue exitosa, pero que está basada en la negociación colectiva y en la sindicalización, puede no ser tan efectiva si los colectivos empiezan a diluir y la sindicalización se dificulta. Esto se lo escuché decir incluso al presidente del PIT-CNT en un evento hace un par de años, en que él decía, bueno, este mundo tecnológico que hace que la gente cada vez más trabaje o en su casa, tal vez la tripartita así tal cual está. El formato habrá que conversarlo, porque lo que importa es mantener los resultados, mantener el objetivo, que la negociación distribuya crecimiento económico de manera más justa. Y quizás los mecanismos pensados en un mundo que va a ir cambiando, tengan que cambiar. Pero Vergara, es sobre la base de mantener el rumbo y los objetivos. ¿Cómo ha visto estos últimos movimientos del expresidente José Mujica? Fue noticia en las últimas horas, dijo que sí iba a hacer un chequeo médico, después volvió a insistir que no tiene intención de ser candidato, pero a alguno le generó cierta esperanza, en un contexto en el que, bueno, están por definirse los diferentes apoyos. ¿Cómo cuadra esto y cómo lo está analizando usted? Bueno, a mí no me corresponde especular, ¿verdad?, sobre cuál es la motivación de Mujica sobre el chequeo médico y demás, ¿no? Ahí hay pero es cierto que hay mucho dirigente que no termina de saber si efectivamente se va a postular o no y se le sigue preguntando. Está bien, pero a cada dirigente que dé su perspectiva. Yo he escuchado en innumerables ocasiones a Mujica decir que él no va a ser candidato, y también en plantear que, bueno, que está habiendo un proceso saludable de renovación política y de renovación de elencos dirigentes en el Frente Amplio. Creo que el hecho de que haya ya 4 precandidatos, y podrá haber alguno más, porque de aquí al Congreso puede agregarse alguno más, da una muestra de que el Frente Amplio tiene la capacidad de saludablemente y en el proceso electoral brindar una renovación generacional en materia de liderazgos, que me parece muy importante. Esta semana el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que si Brasil, que ha sido un tema destacado de esta semana también, se corriera hacia una política neofascista, Uruguay debería evaluar romper relaciones. Hoy mismo el expresidente José Mujica dijo esto no es viable para Uruguay. ¿Usted cómo está viendo eso en el contexto de que va a tener que tener en cuenta el tema regional? Claro, bueno, en primer lugar sí tenemos preocupación acerca de cuáles van a ser las orientaciones y las políticas de Brasil, no de Bolsonaro, de Brasil, ¿verdad? Porque evidentemente Brasil es un país y una economía con la cual nosotros tenemos mucha interacción, una interacción muy intensa. Creo que a la hora de relacionarnos desde el punto de vista diplomático, etcétera, hay que ser siempre cuidadoso, y desde el punto de vista comercial y demás hay que buscar las mejores relaciones posibles, a pesar de que los primeros anuncios o comentarios, ¿verdad?, con respecto a temas como los del Mercosur no han sido muy alentadores. Pero creo que no hay que adelantarse a especular acerca de si Brasil va para un lado o para el otro. Hay que ser, creo yo, cuidadoso en ese terreno y pensar que obviamente los vínculos con Brasil son importantes para Uruguay. Obviamente siempre hay parámetros y lineamientos y principios del relacionamiento internacional que Uruguay siempre ha respetado. Lo cierto es que parece haber a nivel regional o hasta mundial un cierto mayor descontento con la política, con el sistema político en sí, que termina en opciones como esta de Bolsonaro, y el tema de la corrupción, que está ahí como muy a flor de piel. Entonces le pregunto, ¿el Frente Amplio debería rever su apoyo al PT, por ejemplo, que quedó tan manchado con el tema de la corrupción, o rever su posición sobre temas como Venezuela, que también le genera críticas de mucha gente que dice cómo puede ser que no terminen de cuestionar estos violaciones a los derechos humanos que hay allí? Bueno, el tema del PT hay que analizarlo con más complejidad, porque el PT tuvo más votos que la vez anterior. Entonces, yo sí creo que la votación en Brasil se debe en buena medida a una reacción de la población a los temas de la corrupción. Pero estamos hablando de una corrupción generalizada en el sistema político brasileño, y que a la luz de los resultados electorales
El PT no fue castigado, obviamente perdió sí la elección, pero como partido llevó incluso más votos que antes. Pero reitero, sí creo que el tema de la corrupción incidió sustancialmente en la elección en Brasil. Por supuesto que nosotros tenemos que ser implacables contra los actos de corrupción y las faltas éticas. Y además creo que hay otro factor en Brasil que explica también el resultado, y es justamente la disgregación, la fragmentación del sistema político. En Brasil hay un deterioro institucional en lo político, en lo judicial, en lo cultural, que ha llevado, entre otras cosas, a los resultados electorales que vimos. Antes, el 80% de los votos en Brasil se concentraban en 2 partidos. Ahora, el 80% de los votos de Brasil se reparten en 20 partidos. O sea que creo que hay sí una reacción al tema de la corrupción, que no focalizo exclusivamente en el PT, porque también el gobierno del PT es el que ha llevado a juzgar y ha llevado preso a gente de todos los partidos por motivos de corrupción, sino más bien a un panorama generalizado en esa materia. Bien, y sobre Venezuela, sin duda el Frente Amplio tiene que tener una tesitura implacable con los temas de corrupción y con los temas de las fallas éticas, en panoramas que son muy distintos, ¿verdad? Creo que es incomparable lo que uno puede plantearse aquí en Uruguay con este tipo de situaciones. Pero usted ahí es que dice, sería recomendable que, por ejemplo, el Frente Amplio tomara una definición sobre el caso Sendik y tantos otros que tiene el Tribunal de Conducta. Definitivamente. Primero, en los temas de corrupción, esas son cosas que en base a delitos se dirimen en la órbita judicial, y lo que diga la justicia, nos guste más, nos guste menos, hay que respetarlo. Sobre los temas éticos, que no siempre involucran delitos, el Frente Amplio se ha dado el procedimiento de solicitarle al Tribunal de Conducta Política un informe ante casos de sospechas o denuncias en la materia. Se hicieron 15, 11 ya están informados, algunos han perdido vigencia, digamos, porque los compañeros ya no están, pero evidentemente hay algunos casos como más simbólicos, como el que usted menciona de Raúl Sendik. Yo creo que es imperioso que el Frente Amplio tome posición sobre este tema, y que en la medida que la evaluación del Frente Amplio confirme la presencia de faltas éticas de gravedad, que sería lo que el informe de conducta del Tribunal de Conducta Política indica, el Frente Amplio tiene que actuar en consecuencia, sancionar e incluso inhabilitar desde el punto de vista electoral, para que los compañeros que hayan cometido faltas graves en el terreno ético no puedan presentarse electoralmente bajo el paraguas del Frente Amplio. Mario Vergara, gracias por estos minutos. Ha sido un gusto.